volvemos con ustedes y seguimos hablando de esta especie de asesino traicionero que va matando y del cual es muy difícil protegerse. Porque para protegerse de los peligros del amianto, ¿qué tipo de equipos puede llevar la gente para trabajar en esas fragatas o para estar en ¿cómo te puedes proteger? Fíjate, ¿o te puedes proteger con algo? Hay algún mecanismo para poder protegerse. Tú fíjate que ahora mismo, cuando una persona quiere desmontar el tejado de una casa con uralita, pues a veces lo que hace es sencillamente ocuparse personalmente de tirarlo, con el riesgo que eso entraña. Pero si se encarga una empresa sacar la uralita, los trabajadores tienen que moverse como si fueran astronautas. Es decir, o como si fueran, diríamos, ranas, ¿no? En el sentido de que tienen que venir con aire aportado. Las personas que van sin ningún tipo de protección o con una mascarilla tal, se contaminan sin problema. Es más, la empresa Bazán en algún momento utilizó la idea de que se habían dado mascarillas en una época. La respuesta de los profesionales es que eso no vale para nada, porque estamos hablando de fibras, diríamos, micras. Estamos hablando de fibras de una dimensión, diríamos, insignificantes. Es más, antes hablabais de cómo afecta al organismo, sí. Pero cuando es decir, hay fibras largas y fibras cortas. Las fibras cortas, una célula las recoge y las expulsa. Pero la fibra larga, es un ejemplo muy sencillo, la fibra larga lo que hace es que atraviesa dos células. Y como una no lo puede expulsar y la otra tampoco, lo que hace es enquistarse y generar una degradación constante, ¿no? Y evidentemente de ahí se deriva, y estamos hablando de fibra larga, o sea que lo que tiene el amianto es una fibra larga, que es de micras de medida, pero que atraviesa más de una célula y entonces quedan las células enganchadas y quedan hasta que eso se va degradando. Y eso afecta a la persona, que sería carísimo entonces, el proveer a todas estas personas de estos equipos, entonces ya no sería rentable la utilización del amianto, porque ya si me estás poniendo que tendrían que llevar los NBQs esos que llevan para el ébola, poco más o menos, pues ya no merece la pena. Tienen que respirar aire aportado, fíjate, no aire ambiente. Y también me decíais que eso puede influir cuando uno lleva el buzo a casa, claro, porque eso está contaminado. Entonces, las propias mujeres en casa y tal respiran eso cuando esto se lava y cuando esto se tiende, y también te estás de alguna manera contaminando. Perfectamente, sí. De hecho, a ver, en aquellos tiempos, como decía Rafa, ahora desde que fue el Real Decreto del año 2006, no hay trabajos nuevos de amiantado, ¿no? Hay trabajo de desamiantado. Pero sí, tienen que ser empresas que estén registradas en el RERA, que es el registro de empresas con riesgo de amianto. Y sus trabajadores tienen que estar protegidos, como decía Rafa, igual que verdaderos astronautas, ¿no? Eso significa el riesgo que hay de inhalar amianto, si no se toman esas medidas. Porque cero partículas. Una partícula no garantiza que no te afecte. Entonces, nosotros en aquellos tiempos, en los años 70, no teníamos ni mascarillas. Se empezaron a utilizar a últimos de los 70, en los 80, pero mascarillas que compras en los chinos. Claro. Que eso no te valen para nada. Fíjate. Te entraban por todos los lados. ¿Y qué patologías son las que puede desarrollar este tipo de...? Sí, vale, eso es el drama, ¿no? El drama del amianto son las patologías que ocasiona, ¿no? Nosotros decimos que una catástrofe pues es cuando en un autobús se mueren 20 personas y los ayuntamientos ponen 3 días, 4 días de luto, viene el ministro no sé qué al entierro y es una catástrofe. Aquí se mueren en España 1.200 personas todos los años por culpa del amianto, pero se mueren en silencio. Se mueren en silencio y en el sufrimiento de la familia. Es decir, una persona que contrae una enfermedad grave, una asbestosis, que es una fibrosis pulmonar, que te quita la respiración, que tienes que andar con una bombona para hacer tu vida, tus movimientos más cotidianos de moverte para asearte y comer, tienes que andar con una bombona de oxígeno. Ya no digamos los mesoteliomas, que es un cáncer de pleura que lo ocasiona solamente el amianto. Son mortales de necesidad, ¿no? Luego está el carcinoma, que es un cáncer de pulmón, pero en todos los casos, las patologías por amianto, tú date cuenta que tienes que estar unos minutos sin respirar,
pues es lo que está pasando a la gente que está enferma por amianto. No respira, No respira. se mueve, se ahoga y venga con la bomba de oxígeno. Y ya cuando entra en una situación que ni tan siquiera ya le entra el oxígeno en los pulmones, es dramático ver cómo se mueren estos compañeros. Yo lo he vivido porque he ido a casa de compañeros que estaban pasando estas calamidades, familiares míos también lo han padecido, y de verdad que te entra un coraje, una rabia, una impotencia, saber que te están matando cuando se pudo haber evitado. Cuando se pudo haber evitado. Sí, yo evidentemente, lo que dice plenamente de acuerdo, pero es que en el mundo del trabajo, un elemento que aportó en su día la Revolución Francesa, que es la idea de la fraternidad, pues de algún modo, a lo largo de los años, evidentemente la vida sindical es una vida en la que los representantes sindicales tratan fraternamente a las personas afectadas y diríamos, y dedican su tiempo, su esfuerzo, etcétera, con ese criterio, ¿no? Solidario, de acompañamiento. Yo lo que observo es que en los últimos años esa idea de la fraternidad desapareció de encima de la mesa de muchos sindicalistas. Es decir, que tratan al compañero como si fuera pues, la actitud de un empresario con un trabajador, como si no tuviera nada que ver. Yo cuando leí que éramos exagerados, que de algún modo creábamos una obra social, inmediatamente dije, pero bueno, ¿dónde puñeta estarán estos sindicalistas? ¿A quién están defendiendo? ¿Cuál es su función? Entonces, esa idea de fraternidad es la idea de dedicación, de compromiso, de solidaridad, de esfuerzo por ayudar a la gente a defenderse. Evidentemente, eso ha desaparecido de encima de la mesa para muchos sindicalistas. Afortunadamente, hay otros muchos que practican precisamente esa idea de fraternidad y dedican todo su esfuerzo y toda su presencia en el sindicalismo pues a defender al conjunto de los trabajadores. Y vosotros, por ejemplo, cuando veis, después de haber padecido todo este problema, después de haber vivido esto que lo estáis viviendo y lo seguís viviendo, Sí, porque sí, esto, desgraciadamente, como decíamos, el pico álgido lo va a tener más o menos en el 2030, por lo que yo veía aquí. Porque estos son 20, 30 años y ahí se va a disparar. Claro. Y en el 2030 se habla que puede haber 50.000 afectados en la comarca de Ferrol. Sí, 50.000 afectados. Pero el pico no solamente es del sector naval. El sector naval, hay que darse cuenta, se prohibió en el año 82, más o menos, se prohibió la utilización del amianto en obras nuevas, ¿no? En desguaces, en reparación, pues aún siguen entrando barcos con amianto, ¿no? De países que no tienen una legislación que prohíbe el amianto. Sí, que ahora vamos a ver. Es otra, ¿no? Que aún hay países... Claro. Brasil exporta amianto y en estados de Brasil está prohibido y en otros estados de Brasil está permitido, ¿no? Y en Brasil ya sabemos cómo se trabaja, ¿no? Como está igual que en la India, más o menos. Pero es bueno rectificar eso de 50.000 en la comarca de Ferrol, no es así. Estamos hablando de 50.000 en otros ámbitos. Sí, No claro. solo en el sector naval. Claro, O sea, no solo en la comarca de Ferrol. Sí. Cuando habla de 50.000 está hablando de otros ámbitos. ya, porque yo me asustaba. Decía yo, pero ¿esto qué puede ser? Creo que tenemos una llamada. Sí. Hola, buenas noches. Buenas. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Mira, estoy viendo el programa. Sí. Y bueno, yo en su momento, pues en Astano, llevé todo el tema ese de amianto, rocalite, porque nos metieron un material que se llama rocalite y estuvimos peleando y era el portavoz de Comisiones Obreras en Astano y el coordinador de los 3 comités. En Astano había lo que era Imenosa, Carenas y Nuevas Construcciones. Yo era de Nuevas Construcciones, llevaba todos los temas esos, por Comisiones Obreras, y sigo siendo de Comisiones Obreras. Entonces, primero estoy viendo el programa y lo primero que tal parece ser que los sindicatos, que tal, no sé qué. Bueno, y sobre todo comisiones, estuvo siempre dando la cara y tal. Después, lo que sí me parece bastante fastidiado, porque el sindicato estuvimos muy metidos, y lo que sí me sorprendió un día, que en Neda, en la Casa de Cultura, y Rafael Pillado hizo una asamblea con una serie de gente de Astano, de tal. Pero lo que más me sorprendió
es que precisamente esa gente, cuando Astano no daba la cara y no funcionaba, que eran los más, cuando gente estamos peleando para no coger la enfermedad, Sí. esa gente con la que Rafael Pillado hacía asamblea en EDA, estaban peleando por cobrar, por coger la enfermedad, cuando otros peleamos por no coger la enfermedad. Y cuando de aquella ya a bordo, y se nos quiso meter a los carpinteros y tal, parecían astronautas, con los buzos y máscaras y tal, pues claro, pero los protegían ellos. Y cuando la gente que estábamos todo alrededor, no teníamos esos medios de protección. Y entonces, eso, que una gente peleamos por no coger la enfermedad, y lo que más me sorprendió a mí, una de las cosas ya, que Pillado, soy Amado de Neda, me conoce bien. Sí, Y ya por lo menos que yo llevo a todos esos temas, y por lo menos en comisiones, no hablarlo y tal. Y después, lo que más me sorprendió, lo que más nos fastidió a gente de comisiones, es que se hiciera esa asamblea en Neda con una gente que estaban peleando por cobrar, por coger la enfermedad, joder. O sea, de vergüenza. O sea, para mí, de vergüenza total. Entonces, yo digo, ahora estoy viendo el programa, cambié, vi el programa y me fastidia porque mucha gente que estuvimos eso, peleando y dando bastante, batiendo el cobre por todo eso, y ahora veo lo que estoy viendo y no me cuadra, y nada más. O sea, lo siento mucho, y yo digo, pero además, porque me cuadra que yo, eso, por comisiones, no yo, comisiones, llevamos todo ese tema y comisiones batimos el cobre y ya está, ¿no? A tope, por el amianto y pues el rocalite que nos quisieron meter también, que era un material que estaba prohibido ya en Alemania, en Holanda, en otros astilleros, y Amable do Pico y compañía Sí. lo compraron por 4 patacones y nos lo metieron a Astano. Y era complicadísimo, porque él ya era eso, el coger la mujer, cuando con el buzo en casa, Sí. antes de meterlo en la lavadora y tal, o sea, tal, y sacudirlo y no sé qué, y era complicadísimo ya. Amianto y rocalite, ese material ya le digo, nos lo quisieron meter, y lo metieron, bueno, hasta que peleamos para tumbarlo, vaya. Pues pero bueno, nada más. muchísimas gracias por su colaboración. Rafael. Sí, vamos a ver. Conozco a Amado y además, tras esa asamblea que hicimos en Neda, a petición de un grupo de trabajadores de Astano, tanto el médico amigo Carlos como yo asistimos a esa asamblea. Después de esa asamblea, el amigo, que así le reconozco, pues hizo un artículo utilizando los mismos argumentos que utilizó ahora. Sí. Yo sé que él, entre otras cosas, su artículo no tenía como objetivo negar nuestra razón, pero evidentemente yo tengo que rechazar una idea, que la gente se movía para ganar dinero. Los compañeros de Astano reunidos en Neda sencillamente se vieron en la necesidad de defenderse ellos, y nosotros lo que fuimos a asesorarle de lo que nosotros conocíamos, de lo que ya sabíamos. Por cierto, mucha de esa gente por fin participó en la constitución de Agavida, y son compañeros que no estaban allí, no han ganado ni un céntimo, algunos de ellos están incluso al frente de Agavida librando esa batalla. Y yo no niego que Amado no se haya esforzado por impedir, sí, pero es una teoría que ya se barajaba de aquella y que yo no comparto. Es decir, se decía, el esfuerzo hay que hacerlo para prevenir que uno no enferme con el amianto. Sí, sí, claro. Por un lado, pero ¿y el enfermo? Pero es que además, ¿con qué se prevenía? No había ningún mecanismo eficaz de prevención si no era, como dice el amigo Amado, pues yendo como un astronauta. Entonces, defendiendo el derecho y la necesidad de protegerse previamente, a los enfermos hay que protegerles como sea, sí, y hay que defenderlos como sea. Y no íbamos buscando dinero. Yo jamás recibí una peseta de nadie. Mi actitud era una actitud solidaria, como espero de cualquier representante sindical. Y evidentemente, si hubiéramos esperado por los sindicatos para poner en marcha mecanismos de defensa de los afectados por amianto, estábamos ahora durmiendo casi todos, pero durmiendo, diríamos,
de muerte lenta. Es decir, que yo no comparto esa tesis, sabiendo en todo caso que el compañero que nos acaba de hablar, y amigo, pues da argumentos, pero yo no comparto esos argumentos en absoluto. Pero yo lo que veo es que por la fecha que está dando, está hablando de director del astillero Amable do Pico, sí, y está hablando años 80, plena reconversión. Plena reconversión, y no, en los años 80 no, ya pero, se sabía pero perfectamente. él está detectando un dato que es real. Vamos a ver, Sí. en un momento determinado, siendo director do Pico, habían pedido un Sí. tipo de placa de madera, Ajá. que nadie sabía que en medio de las dos caras venía relleno de amianto y se utilizaba para hacer los camarotes. Entonces, ¿qué pasaba? Si se colocaban enteros, no había problema, porque tú estaba el amianto escondido, tapado, Claro. protegido. Si lo Pero rascabas. todos había que cortarlos, o casi todos había que darle cortes. Tenían que estar a la medida de altura, diríamos. Sí. Y entonces se encontraban con que cuando lo metían a la sierra, evidentemente comían Ahí amianto va por el todo, tubo. claro. Entonces, en eso tiene razón, y él se refiere a una época anterior que a él le tocó vivir. Sí. Pero evidentemente estamos hablando ya del 2002, me parece, del 2001, Sí. perdón, No, 2001, sí, aproximadamente, después, sí. que es cuando nos reunimos con los amigos allá. Entre otras cosas, porque nosotros habíamos dicho a todo el mundo, en nuestras declaraciones públicas, que estábamos en disposición de ayudar a todo el mundo que detectara que estaba afectado por el amianto. Perdóname, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Mire, yo soy un afectado del amianto Sí, y amigo y de los dos que están, los dos tertulianos. sí. Yo me llamo José Luis, Ramón me conoce y Pillado también. Mire, no estoy de acuerdo con lo que dijo ese muchacho, porque Ramón y Pillado lo están pasando por encima, pero los sindicatos nos abandonaron totalmente. Los sindicatos nos abandonaron totalmente. Por eso nació Agavida. Por eso nació Agavida, que yo fui fundador de Agavida, por eso nació Agavida. Lo que dice Pillado, los dirigentes que tenemos en la empresa nacional son asesinos. Son asesinos. Porque sabiendo lo que nos tenían, lo que nos están haciendo, porque yo tengo que dormir con una máquina todas las noches, por culpa del amianto. Entonces, lo que no se puede es andar con paños menores. Sé que ellos tienen que andar con, pero a los trabajadores de Bazán, a los bomberos, que yo fui bombero, nos han puesto la espada de Damocles encima. Sí, sí. Porque a gente que estaba completamente sana, ahora tiene una vida medio miserable. Entonces, lo que hay que decir es las verdades, no andar con paños defendiendo sindicatos ni defendiendo maneras. Pues Hay que agradecer al señor Carlos Piñeiro y a Pillado y a los que empezamos con esto de Agavida, lo que se consiguió y nada más. Y no tengo nada, dar las gracias al programa y nada más. muchísimas gracias a usted por su colaboración. Muchísimas gracias. Abandonados por los sindicatos de una manera vergonzosa, de alguna saludo. manera la codicia empresarial haciendo que quienes fueran responsables de esto mirando para otro lado, cuando se sabía perfectamente que en Estados Unidos, yo a lo que voy, porque si las cosas no se saben, ¿por qué le vamos a hacer? Pero se sabía de sobra que esto era un material cancerígeno y que iba a provocar unos efectos tremendos. Perfectamente, sí. Por eso nos regalaron esos 5 latinos y otras muchas cosas más, para que nos las comiéramos nosotras. Y aquí todo el mundo de rositas. Bueno, es que esto es Yo después de esto esa- A mí, es sí, indignante. si me permite. Sí, por Dios. A ver, es que lo tengo que decir. Yo Sí, no sí, puedo, no puedo admitir que un sindicalista vierta ciertas acusaciones hacia los trabajadores. Es que me ofende, ¿no? Sí. Yo no voy a decir que este hombre que habló antes, Amado, ¿no? Haya defendido lo que defendió, que no lo sé, que no lo conozco. Supongo que sí, si lo dice, pero tampoco es verdad lo que ha dicho sobre que algunos trabajadores buscan dinero. Es Claro, decir, ¿qué quería decir? además, en todo caso, como el compañero José Luis que acaba de llamar, si el compañero José Luis reclama dinero, es porque le han hecho un daño. Claro. Y el compañero Luis tiene que dormir con una bombona de oxígeno.
amigo amado, este compañero que llamó, duerme con una bombona de oxígeno, vive con una bombona de oxígeno, no vive. Este hombre no vive y es por culpa de que alguien que tenía que decirle, protégete, no lo ha hecho. Este hombre no pide dinero, pide justicia. Y como hay muchos más, es más, yo puedo pedir mucho, si no tengo nada, nada me van a dar. Si yo pido y me dan es porque me han jodido, perdonad la frase, sí, totalmente. Que me han fastidiado mi salud, me han fastidiado mi vida y la de mi familia. Por lo tanto, estas versiones, esa versión que ha dado es insultante hacia los trabajadores que han sufrido las consecuencias de la negligencia empresarial y de los sindicatos. Y ahora, en este momento, hablamos de la vía judicial. Es decir, hay una serie de afectados que tienen que tener, pues eso, una indemnización. Claro. Hay en el 2011 una sentencia que me parece que es la del general Bernal, tristemente fallecido, su mujer también tristemente fallecido por esta causa. Claro. Él era general de máquinas y entonces yo creo que es una sentencia pionera, porque es por primera vez cuando Defensa se da cuenta de que tiene que indemnizar a estas personas, porque esto es una... ¿Cómo está el panorama ahora? Claro, es que, verás, precisamente para rechazar la posición del primer compañero que llamó, porque, vamos a ver, con el amianto estamos afectados todos los trabajadores del sector naval, todos, y digo porque no era solo trabajar con el amianto, era estar en el ambiente donde se movía el amianto. Claro. ¿Cuánta gente tenemos enferma que estuvo en oficinas, en delegación, como administrativo, porque el amianto en Bazán, por ejemplo, en las oficinas estaba pues en la calefacción, claro, en el aire acondicionado? Es decir, que todo el mundo afectado, pero es que nos afectaba a nosotros, a los trabajadores de la construcción, a los trabajadores del metal, vamos, de reparación de automóviles, pero lo estaba también para los militares que habitaron los barcos que nosotros construimos y montamos, evidentemente. Entonces, desmiente el hecho de que, y tal y como decía el compañero, es decir, si la gente que está afectada no tiene, es decir, que se considera afectada, no recibe un céntimo. Pero la reclamación es porque se indemnizara, diríamos, por el hecho de haber sido enfermado por direcciones corruptas y responsables de esa situación. Que, por cierto, a José Luis le digo, aparte de saludarlo, le digo que los dirigentes sindicales no se les puede llamar asesinos ni cosa parecida. Es decir, pueden ser... No, perdón, dijo por la empresa. ¿No? Por la dirección de la empresa. Sí, bien, no entendí yo por los sindicatos. Sí, yo entendí mal entonces. Yo, evidentemente, eran gente que sabían a qué nos sometían. Y, por tanto, José Luis es también la consecuencia pues de esa irresponsabilidad. Llamarle como mínimo negligencia. Hay que llamarle algo. Sí. Tenemos otra llamada. ¿Me perdonáis un segundo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, bueno, primeramente felicitaros por el programa. Quiero saludar a Rafael Pillado y a Ramón Tojeiro. Soy Cristóbal Carneiro, soy hijo de un trabajador fallecido por el amianto en el año 2003. Y bueno, pues me siento muy identificado con los compañeros ahí, agradecerles la lucha y todo lo que están haciendo por los enfermos. Yo sí me voy a permitir el lujo de criticar a los sindicatos, ¿no? Yo también pertenezco a un sindicato, estoy afiliado a un sindicato, pero bueno, no han velado ni por la salud ni por la seguridad de los trabajadores enfermos, que son los responsables. Esto nace porque cuando había la cuota del afiliado y se vivía de la cuota del afiliado, los sindicatos se hacía todo por ellos. Hoy en día, desde que existen las subvenciones del Estado, nos olvidamos de los trabajadores. Da igual que Tojeiro, que Cristóbal y que Pillado se den de baja y rompan el carnet sindical, porque importa bien poco la cuota que aportamos, ¿no? Qué grave, hablabais del ébola en su momento, ¿no? Qué grave un caso del ébola en España, cuando se están muriendo miles de personas por el amianto y no hacemos nada, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, no quiero ocupar mucho tiempo, simplemente pues daros las gracias a todos, al programa primero por dar esa oportunidad y a los compañeros por estar ahí en la lucha, ¿no? Podría hablar mucho, pero no quiero enrollarme, ¿vale? Pues buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Te puedo explicar quién es el amigo? Sí, bueno, Cristóbal Carneiro, fundador de Agavida, el primer presidente que tuvimos en Agavida, ya digo, fundador ya cuando Agavida casi era clandestina, por decirlo de alguna forma, ya estaba haciendo sus pinitos, o sea, moviéndose para crear esto, lo que tenemos hoy, ¿no? Fue además también el primer presidente de la Federación de Asociaciones de Afectados del país,
creada por Agavida. Ya digo, él fue también el presidente, el primero, y bueno, ¿qué voy a decir de él? Y que que además no sea... tiene un elemento que le caracteriza. Su padre murió como consecuencia del amianto, compañero nuestro de trabajo en Bazán. Es decir, que de algún modo también su propia experiencia familiar y personal le llevó a comprometerse y a comprometerse a fondo, ¿no? Y es verdad que hizo un trabajo a nivel de toda España. Por cierto, qué curioso, ¿por qué nace la Federación de Afectados, de Asociaciones de Afectados de Amianto? Porque los sindicatos no recogieron ese planteamiento. Claro. Porque hay que decir que es verdad que hubo compañeros que dedicaron esfuerzo a prevenir, etc. Pero no era suficiente. Y de hecho hay un dato que es interesante poner encima de la mesa. Pues, es decir, en las dos empresas, Bazán y Astano, se produce un hecho. Y es que hay un momento en que se produce un cambio de generaciones al frente de los sindicatos. Y digo que hasta en cierto modo les justifica, porque mientras unos vivimos toda esa experiencia de forma directa, las nuevas generaciones que asumieron responsabilidades sindicales eran desconocedores de aquella realidad. Por tanto, digo que hay un elemento que podrían invocar a la hora de decir, hombre, pues no sabíamos, no conocíamos. Pero es que el problema no es ese, el problema es que los que sí conocíamos les hemos incitado, les hemos invitado, les hemos obligado a moverse, porque si no, no lo harían. Y evidentemente, en todo esto hay personas responsables y personas irresponsables que además les importaba 3 puñetas si vean más o menos muertos. Era igual, igual. En vez de precisamente acompañar a esas familias, informarse de por qué morían. Bueno, pues, durante tiempo la gente se moría sola. Sí, sola y abandonada. Entonces, en este momento, por vía judicial, yo he hablado de la sentencia de Bernal, hay alguna que otra más, pero con cuentagotas. De momento no se ha conseguido la calificación de considerar, por ejemplo, la asbestosis como la silicosis, ¿no? De momento no. No, a ver, o sea, se pretende que se considere como una enfermedad con riesgo laboral, pero... Sí, aquí hay unos objetivos que nos marcamos desde un principio, algunos ya se han conseguido, ¿no? Es decir, hoy en día estamos consiguiendo, en el año 2006 se reformó el cuadro de enfermedades profesionales, que no venían recogidas patologías benignas, ¿no? Venían patologías, lo que era un cáncer. El que tuviera un cáncer sí se le reconocía unos derechos, pero una asbestosis no reconocía derecho a ser considerado como invalidante profesionalmente, ¿no? Se ha conseguido. Entonces, un trabajador que hoy en día tenga una asbestosis, pues solicita una enfermedad profesional y le viene aprobada. Bien, o sea, eso es mucho ya. Por lo menos es mucho, tiene sus lagunas porque, por desgracia, hay enfermos de primera y de segunda. Es decir, si yo tengo una patología recogida en el cuadro de enfermedades profesionales como invalidante y he trabajado en Bazán, la causa-efecto está clara. Sí. Pero si yo tengo una patología recogida en el cuadro de enfermedades profesionales y soy de una compañía que ya no existe, el EBI, como la causa-efecto no está clara, no me reconoce la enfermedad profesional. Claro. Es lo que estamos luchando desde Agavida, un objetivo primordial para que no haya enfermos de primera y de segunda, ¿no? Lo tenemos marcado en la retina continuamente, ¿no? De que eso lo tenemos que conseguir. Sí. Después, a nivel judicial, lo que es en defensa, ya ha salido en muchos casos de que defensa indemniza. Pero es que es paradójico, ¿no? De que en defensa sí lo haga y no lo haga el resto de los ministerios. Defensa lo hace, pero por otro lado vosotros... Pero cuidado, ¿por qué defensa indemniza? Porque defensa indemniza solamente a aquellos militares que hayan muerto o que padezcan un mesotelioma. El que padezca un mesotelioma normalmente ya no está con vida, ¿no? Entonces reclama la viuda o los hijos el daño que se le ha hecho a su padre o a su marido, ¿no? Entonces defensa, cuando ve que llega un caso de mesotelioma, claro, lo que hace es indemnizarlo con 100.000 euros. ¿Por qué? Porque si va por la vía judicial le va a tener que dar 240.000 euros. 240.000, es que oscila entre eso, ¿no? El tope está en 240.000. Entonces, pero es que eso no lo está haciendo el resto del Estado con los enfermos con mesotelioma del sector naval o de otros sectores públicos. No lo está haciendo. Solo lo hace defensa. Lo hace en defensa nada más. Es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Que por cierto es uno de los objetivos, conseguir que no haya que recurrir al juez, el fondo de compensación, para que te indemnicen, sino que tiene que haber un fondo, porque en toda Europa existe ese fondo. ¿Por qué en España no? ¿Por qué en España no?
¿Por qué en defensa sí y en el resto no? Efectivamente. Evidentemente. Y en un auxiliar de Bazán, no, por ejemplo. Claro. Me perdonáis, tengo una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Yo pertenecía a un auxiliar de Batán Sí, y yo trabajé con amianto. sí. Y a mí me daban una mascarilla cuando me la daban. Y estos señores, a mí me parece muy bien. Pero muchos compañeros cayeron enfermos. Y vas al sindicato, ¿eres de Bazán o eres de Astano? No, pues a tomar por culo, búscate la vida, búscate la vida fuera de aquí. Vete a un abogado y péate. Y demuestra que trabajaste en todo eso, porque aquí, sí, no le des a la cabeza porque es verdad. Sí. Comparto. No. Pues, desgraciadamente es verdad. Es verdad. Sí. Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias por su colaboración. Tienes Ok. razón. Hablábamos ahora mismo de eso. Las compañías auxiliares. Si trabajas en Astano o trabajas en Bazán, siempre tienes otra protección. Si estabas en un auxiliar y si encima el auxiliar Sí, se sí. fue a tomar viento fresco, Eso, a ver, esta gente yo este peregrinando compañero, con sus enfermedades y sus problemas. yo este compañero, Y los sindicatos los dejan abandonados, ¿eh? ya, Porque a los pequeñitos nos- también los dejan abandonados. O sea, aquí os han dejado Pero mira, abandonados a todos. si me permites, ese compañero le diría que nosotros en Haga Vida Sí. no somos una asociación de trabajadores de Bazán o de Astano. Somos una asociación de afectados por el amianto en general. Le estás abriendo las puertas. No, es siempre, que tenemos siempre. compañeros Claro, que nació para eso. no son de Bazán ni son de Astano. Tenemos. Y lo acabo de decir hace un rato. Sí. Nuestra preocupación son precisamente estos Todos. compañeros que están indefensos ante la administración. Tú has dicho que no haya de primera y de segunda. Exactamente. Todos. Y estamos luchando por ellos también. ¿Qué pasa? Que la administración quiere la causa-efecto. Dice, bueno, ¿usted dónde ha trabajado? Pues en Talleres Freire. ¿Y esos talleres dónde trabajaron? No existen en ningún lado. ¿A quién le reclamamos? Entonces vosotros en este momento, para canalizar un poco toda la gente que nos está viendo, que ya veis que estamos despertando muchísimas llamadas porque hay muchísimo interés. Claro, claro. ¿Qué tiene que hacer? O sea, una persona primero que se encuentra, porque aquí tenemos, por un lado, el servicio de neumología, que ahora Sí. nos explicas que es un todo. Por otro lado, estáis vosotros, Agavida, que canalizáis. Por otro lado, están una serie de abogados para llevar el tema. Una persona que se encuentre afectado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como primera, Sí. ¿qué le A aconsejáis ver. vosotros? Sí, hay un protocolo, ¿no? Un Sí. protocolo que no discrimina ni indica quién puede pasar por ese protocolo. Bien. El protocolo dice, cualquier trabajador que en su vida laboral, presumiblemente, haya estado expuesto en contacto con el amianto, puede pasar este protocolo. Bien. ¿Y cómo es este protocolo? Ese protocolo va a su médico de familia, le dice, mire, yo soy un trabajador que he estado en contacto con el amianto, quiero saber cuál es mi estado de salud relacionado con esa exposición. Bien. Entonces, el médico de familia, que lo saben, porque desde Haga Vida hemos estado con la gerencia muchas veces y han informado y han reunido a todos los médicos de familia y les han dicho cuál es el protocolo a seguir. Entonces, este trabajador pasa un reconocimiento, le hacen una placa pleural de tórax, una espirometría y se da alteraciones, sea del sector que sea, del automóvil, de la construcción, del sector naval. Si hay alteraciones, ya lo manda a silicosis, a la unidad de asbestosis. Bien. Ya lo manda como si Ya fuera- directamente, ya directamente que lo van a allí, atender ahí. exactamente. Ahí le van a decir si tiene patologías o no. Si tiene patologías, ya hemos conseguido también que se reforme el cuadro de enfermedades profesionales. Ya puede tener unos derechos si tiene patologías. O sea que ningún trabajador está desamparado. Están, a ver, como expliqué antes, ¿no? La causa-efecto, que todavía estamos en ello para que no haya esa diferencia de unos a otros. Bien, o sea que se encuentra primero al médico de familia, importantísimo, díganle entonces a su médico de cabecera que han estado ustedes en contacto con el amianto y en ese mismo momento les van a hacer unas pruebas y si Perfecto. detectan algún problema relacionado con eso lo van a mandar a la unidad correspondiente. Eso es muy Perfecto. importante, porque son los dos pasos importantísimos. Luego, imagínate que esta persona desgraciadamente fallece. ¿Qué posibilidades tiene jurídicas? Bueno, si fallece también hay un protocolo de autopsias para determinar si la causa del fallecimiento tiene relación con el amianto, ¿no? Hay un concierto con el Hospital de Vall-d'Hebron de Barcelona en el cual se manda una muestra de pulmón para hacer un recuento de fibras. Bien.
y ese recuento de fibras más la autopsia que se le haga para determinar cuál fue el fallecimiento, puede determinar que el amianto fue el causante de ese fallecimiento. Y hay derechos para presentar... Ahora hablamos porque tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Mire, vamos a ver, yo estoy viendo el programa que están hablando aquí de lo de Astano y Bazán. Sí. Y bueno, pues yo soy un afectado también de lo del amianto, porque yo trabajé en el 76, 78. Sí. Hasta el 2005. Sí. Y también estoy mirando por ahí porque de aquella pues se trabajaba mucho con la manta y no había parte de respiración ni nada, ni ¿cómo le llaman? Ni mascarillas ni nada para trabajar. Sí. Entonces yo quiero apoyar a esa gente porque yo también soy un afectado de ellos. Sí, pues usted ya sabe, si tiene alguna patología o algo, ya les estaban indicando un poco. Yo tengo una minusvalía, además tengo afectados los pulmones también. Sí. ¿Y está usted tratado en la unidad específica de las asbestosis? No estoy, porque yo eso no sabía de qué venía ni nada, yo lo he seguido por televisión. Pues, ahora mismo porque veo los programas de ustedes. Pues entonces está informando. Entonces usted vaya, como dijo Ramón. ¿Qué tiene que hacer Ramón? Sí, ir al médico de cabecera. Correcto. El médico decirle, mire, yo he estado en contacto con el amianto, he estado trabajando allí, y le harán a usted pues una placa, un protocolo, y lo mandarán a lo mejor a la unidad de neumología del arquitecto Marcide, específica de la asbestosis. Claro, sí. Pero vamos... Sí. Pero vamos a ver. Yo, por ejemplo, ahora yo le voy al médico de cabecera que yo quiero apoyar también a la gente que está muy afectada, Sí. Yo no sé lo que estoy afectado yo, pero bueno, yo lo veo que sí, que estoy bastante fastidiado, ¿no? Sí. Entonces, yo apoyo a la gente esa también, que... Oye, si fue, ¿cómo quiere decir? Si fue problemas de Astano o por problemas de seguridad o problemas de lo que fuera, porque de aquellas mascarillas, bueno, no nos daban para nada. Y además, por lo que estamos viendo aquí, y le agradezco muchísimo su colaboración, por lo que estamos viendo aquí, la mascarilla no era suficiente, porque tendría un nivel de protección muchísimo más amplio, de lo que me estabas diciendo, Rafa. Sí, yo para responderle a usted lo siguiente. Bueno, primero, Haga Vida es una asociación que se constituyó precisamente para ayudar a toda la gente afectada. Entonces, es verdad que Ramón decía ir al médico de cabecera, que le mandan luego, si está afectado de amianto, le mandan luego a esa unidad. Pero yo lo que le diría a usted y a todo el mundo es que si quiere información precisa, se dirija a Haga Vida. Sí, claro. Le informan, le ayudan a orientar las cosas, y si tiene conocidos que están también en esas condiciones, por favor, que pasen por Haga Vida. Hombre, yo creo que a estas alturas los sindicatos también aportan elementos de información, pero es que Haga Vida nació para eso. Haga Vida no está interesada en cobrarle a nadie nada, es, diríamos, una asociación sin ánimo de lucro, y por tanto están en condiciones de recibir información precisa y honesta. Gracias, Rafael. Haga Vida, dame el número de teléfono, que es importante, o la dirección. Sí. ¿Dónde estáis, Ramón? Sí, a ver, nosotros tenemos el local social, lo tenemos en Caranza, en la calle Pío V, en el Bajo, en el bloque 8 de la calle de Panto, de la calle en Caranza. Es que es la calle cercana a la calle de Panto, ¿no? Sí. Cercana a la calle de Panto, calle Pío V, bloque 8. Bloque 8. Y estáis bueno, ahí en el Bajo. Allí estamos. Y vía internet tenemos. Si no, en internet. Si no, Haga Vida. Y el teléfono. No, pero el teléfono. Bueno, el teléfono, ustedes teclean, lo miran en la guía, buscan Haga Vida. Y simplemente yo creo que estáis en las páginas 37 amarillas. 1401. 981. Sí, 37. 981 37 1401.
981 37 14 01. Si no, cualquier problema que tengan, tomamos nota aquí en la emisora y desde luego tomamos nota. Como dice Rafa, yo explicaba los pasos que quedan para pasar por la consulta, ¿no? Claro. Sí. Pero no obstante, cualquier duda que haya, ahí estamos para informar y orientar a la gente de los pasos que Mira, tiene que dar. ¿qué pensáis vosotros? Yo, por ejemplo, paseo mucho por el muelle y yo cada vez, ahora habéis estado hablando de la cuestión de los materiales que vienen de sitios como por ejemplo pues el Brasil o por ejemplo, bueno, o sabe Dios de dónde, todos esos materiales que se descargan a cielo abierto en el puerto, donde tienes unas montañas tremendas que a saber qué es eso, qué es lo que estamos respirando, y ahí indiscriminadamente los camiones cogen todo eso y sin protección de ningún tipo, allá lo llevan por la carretera, el puerto está asqueroso, lleno de esa especie de chatarra, porque es la chatarra, y decimos, ¿esto a vosotros no os abren las carnes también? Porque sí, ahí debe de haber de todo, o sea, elementos cancerígenos, no cancerígenos, bueno, uno no puede ni respirar. Ahí hay una responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? Claro, ahí hay una responsabilidad del puerto cuando se depositan sobre el muelle productos sin control, claro, entre otras cosas, porque aquí ya nos llegó chatarra, a esta comarca ya nos llegó chatarra, procedente de centrales nucleares, ampliamente. Claro. Por eso lo digo. Pero de todos modos acabas de dar un dato interesante que es necesario señalar. Dijimos que estaba prohibida la utilización del amianto en este país. Sí. Yo hace un año y pico seguí un programa de televisión en el que una señora alemana que se dedicó a investigar qué pasaba hoy con el amianto y además da un montón de datos. Está en Canadá, que es una de las principales exportadoras tal, y está en China, ve cómo se actúa en los dos países y luego descubre lo siguiente, que actualmente a través de los contenedores está entrando, a pesar de la prohibición, está entrando amianto para toda Europa. Quiere decir que se consiguió prohibirlo, pero no tenemos la garantía de que no tengamos presencia de amianto en nuestra realidad. Señores, desgraciadamente hemos llegado al final del programa. Y digo desgraciadamente porque yo estaría 2 horas más hablando. Tenemos que hacer otro programa más. Perfecto. A ver cómo va evolucionando esto. Las descargas del puerto, un día le vamos a dedicar. También. Que yo creo, 1 millón de gracias, Rafael, por tu colaboración. Muchísimas gracias. 1 millón de gracias, Ramón. Muchas gracias. Y ya lo saben, alerta, y ya lo saben, gracias a Dios existe Agavida. Existe en este momento una, en el hospital, en el arquitecto Marcide, la unidad específica de todo esto. Se están haciendo las cosas. El silencio ha terminado, como muchas otras veces. Señores, hay que coger el toro por los cuernos. Y ánimo, denuncien lo que tengan que denunciar y no se callen, que eso, el silencio para el cementerio. Gracias.